Hola amigos, hoy vamos a revisar algunos conceptos fundamentales relacionados con la calorimetría. Recordemos, el calor, que nosotros lo podemos simbolizar con la letra Q, es la energía térmica en tránsito de un sistema o agregado de electrones, iones y átomos a una temperatura determinada hacia un sistema que se encuentra en contacto con él, pero que está a temperatura más baja. Este es el fundamento de la denominada ley cero de la termodinámica. Que establece que el calor siempre va a fluir desde la fuente de temperatura alta hasta una fuente de temperatura más baja o fría. La unidad en el sistema internacional es el Joule. Otras unidades que también podemos conocer o topar es la denominada caloría, cuyo equivalente es 4,184 joules, y la unidad térmica británica o inglesa BTU, que equivale a 1054 joules. La caloría que utilizan los nutriólogos se llama caloría grande y en realidad es una kilocaloría. Una propiedad importante de las sustancias es el denominado calor específico, que es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado Celsius o su equivalente Kelvin. La fórmula para determinar estos calores específicos la observamos aquí. Si queremos calcular esa cantidad de calor para producir un cambio de temperatura sin que haya una variación en el estado o en la fase de la sustancia, podemos emplear esta expresión: cantidad de calor es igual a calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Y si conocemos esa variación de temperatura en temperatura final e inicial, pues aquí podemos encontrar una fórmula equivalente. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia temperatura final menos temperatura inicial. Recordamos esta expresión para cuando hay una variación de temperatura sin cambio de fase. Como esta es una propiedad de cada sustancia, nosotros ya tenemos valores tabulados para distintos tipos de materiales. Estas tablas se encuentran normalmente en cualquier bibliografía. Aquí mostramos un ejemplo de un grupo de sustancias con sus correspondientes calores específicos, los que podemos utilizar en la resolución de problemas que hemos de ver más adelante. El calor de fusión lo utilizamos para cuando se presenta un cambio de estado de sólido a líquido, ¿ya? Y también, como en el caso del calor de vaporización, que se presenta cuando el estado cambia de líquido a sólido, es una propiedad de cada sustancia, ¿ya? Y se encuentra mediante valores tabulados para distintas sustancias en tablas que se pueden fácilmente en cualquier bibliografía. Para calcular el calor necesario para producir un cambio de estado, nosotros utilizamos cualquiera de estas expresiones de aquí. Cantidad de calor es igual a la masa de la sustancia por esta propiedad que denominamos calor latente, que puede ser de fusión o de vaporización o de sus cambios de estados inversos, dependiendo de el estado inicial y final al que nosotros querramos llegar. Esta fórmula de acá es equivalente, solo varía el signo porque hay algunos textos que utilizan la L mayúscula en lugar de la letra griega lambda para definir a este calor latente. Observamos la tabla. También es muy frecuente en ciertos problemas de calorimetría hacer determinaciones de sistemas en los que están en contacto o entran en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas. Es decir, un cuerpo caliente entra en contacto con un cuerpo frío. Como es de suponer, va a haber intercambio de calor en ese sistema y además una variación de la temperatura inicial del cuerpo caliente y de la temperatura inicial del cuerpo frío. El cuerpo caliente va a disminuir su temperatura, el cuerpo frío va a aumentar, de manera que se va a alcanzar una denominada temperatura de equilibrio, que será normalmente la misma tanto para el que originalmente era cuerpo caliente y el cuerpo frío. El fundamento para resolver problemas de ese tipo es la ecuación que aquí se presenta. Calor ganado por el cuerpo frío es igual al negativo del calor perdido o cedido por el cuerpo caliente. Aquí ya consideramos el signo
según la convención para este tipo de energía que hemos visto anteriormente. Cuando queremos trabajar con procesos a volumen constante y a presión constante, son útiles estas definiciones. El calor en un proceso a volumen constante es igual a la variación de la energía interna. Y si el proceso se desarrolla a presión constante, es decir, es isobárico, el calor ganado o perdido va a ser igual a la variación de la entalpía del sistema. Estos, pues, y por supuesto otros conceptos complementarios son los que vamos a emplear en la resolución de problemas sobre calorimetría. Los invitamos pues a que revisen el material que vamos a compartir sobre este tipo de problemas.